Así es, vamos directamente a diálogos. Saludo y doy la bienvenida al doctor Jorge Pinto. Gracias por atender esta entrevista de Radio Noticias Cuenca, al sur del país. Doctor, un gusto tenerlo en este medio de comunicación. Su saludo inicial a la zona del Austro. Buen día, Segundo. Muchísimas gracias por esta invitación. Por supuesto, para mí siempre es un gusto poder acompañarlos. Un fuerte abrazo a todo el Austro y a toda su audiencia. Y bueno, aquí presto para poder contestar sus preguntas. Muy bien. El doctor Pinto fue asambleísta del periodo anterior. Su papel fue resaltado pues a través de la coherencia política que se debe de tener. Eso hay que resaltar, y efectivamente dentro de la Asamblea Nacional fue una de las personas que realizó buenos aportes para el país en su papel de legislador. Y por eso lo hemos invitado justamente, doctor, para analizar y tener su opinión con respecto a las 86 reformas que se plantea hoy en día al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo debemos entender estas reformas? ¿A qué sector le beneficia y quiénes salen jauleados a través de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, doctor? Bueno, primero hay que decir que hay cosas importantes, ¿no?, en esas reformas que se venían empujando incluso desde hace algunos años y lo propio en la asamblea anterior. Pero aprovechando estas reformas, nos quieren meter algunos golazos porque no se informa a la ciudadanía, no se les informa a los ecuatorianos qué es lo que se está tratando, y por ahí nos quieren meter por debajo algunas cosas que son gravísimas, estimado Segundo. Mira, la prohibición de doble juzgamiento, que si bien es cierto no se puede juzgar por el mismo delito dos veces a la persona, pero aquí, ¿qué es lo que nos ponen? Dicen ellos, como primera cosa que llama la atención, es que si la justicia indígena ya fue aplicada en el delito, ya no puede la justicia ordinaria tomar acción. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que cometa un delito grave puede meterse en una comunidad indígena, lo pueden ajusticiar con la justicia indígena y luego tendría que quedar en libertad, porque dice que los jueces, juezas y fiscales tienen que abstenerse de volver a juzgar lo que ya fue juzgado con la jurisdicción indígena. Así que esto es gravísimo, muy grave. Uno de los puntos que hay que poner en alerta a la población, porque claro, aquí puede privar de algún tema, pero sobre todo la viveza criolla que tenemos en nuestro país haría que muchos delincuentes no puedan volver a ser juzgados si es que ya procede o ellos dicen haber sido juzgados con la justicia indígena. Y hay muchos delitos que definitivamente tienen que ser pagados con cárcel. Aquí ya no tenemos que estar con tibiezas. Lastimosamente, la seguridad de nuestro país hoy está como está porque desde hace más de 10 años se permitió desde la Constitución tener leyes a favor o que guarden los derechos humanos de los delincuentes, olvidándose de los derechos humanos de las víctimas, y siempre prevalece en este país, lastimosamente, la protección a los victimarios y no a las víctimas. Esa es una de las primeras cosas, y por supuesto también ahí en el tema de la interculturalidad se habla de que se tendrá que tomar en cuenta la etnia y la cultura del delincuente antes de juzgarlo, y esto el juez tendrá que tomarlo en cuenta. Esto quiere decir que si en alguna comunidad, en algún grupo étnico, se habla de que es común, por ejemplo, estoy exagerando, Segundo, pero por ejemplo que es común o normal maltratar a una mujer, entonces se tiene que tomar en cuenta porque ya no sería delito. Aquí hay que hilar fino, hay que hilar muy fino, porque quienes al final terminaron aprobando estas reformas al COI, por supuesto que sabían lo que estaban haciendo. No podemos pensar que al final no leyeron el informe. Me sería inaudito pensar que los asambleístas que aprueban o votan a favor de un informe no lo leyeron. Y por otro lado, hay cosas gravísimas como por ejemplo que se le detenga a la fiscalía en una investigación. Se le está señalando un plazo de 10 días. Y si en esos 10 días la fiscalía no ha señalado o no tiene los elementos necesarios para formular cargos, se tiene que archivar la causa. Pero adicional a eso, gravísimo todavía, es que ahora no será la fiscalía la única que pueda archivar la causa. Podrán también solicitarlo las personas que están siendo acusadas a través de sus abogados o las personas que están siendo investigadas. Esto es gravísimo porque si los fiscales no solicitan el archivo de la causa,
en la investigación las personas investigadas podrán hacerlo a través de sus abogados si en 10 días no se tiene o no se cuenta con las pruebas suficientes. Y hay que tomar en cuenta que hay casos de investigaciones, especialmente en narcotráfico y crimen organizado, que no toman 10 días. Tenemos que ser coherentes con eso. Hay casos de investigación que duran años o meses antes de poder tener los elementos de prueba y poderlos incluir en la investigación. Muy bien. Lo que están haciendo acá es darle solo 10 días a la fiscalía para que, claro, muchas personas queden en el olvido y no puedan ser juzgadas. Doctor, ahí la primera pausa primeramente, y refiriéndonos al tema de la justicia indígena. El artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ejercerán funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones ancestrales y a su derecho propio dentro de un ámbito territorial que garantiza la participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas, procedimientos propios para la solución de conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución. Aquí también dice el Estado garantizará las decisiones de la jurisdicción indígena. ¿Por qué le leo el artículo 171? Recuerdo cuando estaba Gustavo Yarc en el Consejo de la Judicatura en la oscura década de la Revolución Ciudadana, pues señalaba aquello y pusieron bastante hincapié los revolucionarios justamente en aquello, en que primeramente la justicia indígena no debe de interferir con la justicia ordinaria, que la justicia indígena solamente era para resolver asuntos relacionados a un terreno, a un límite de un terreno, al robo de gallinas, al robo de ganado y todo aquello. Pero sin embargo hoy en día transforman, mutan el discurso como camaleón y dice, bueno, ahora sí, mejor vamos a someter a la justicia indígena. ¿Qué es lo que pasaría con delincuentes como por ejemplo Jorge Glass, Rafael Correa, los señores Alvarado, los señores Ochoa y más de una docena de delincuentes que hay en esa revolución ciudadana que están en calidad de prófugos de la justicia? O sea, ellos podrían decir que Leonidas Sisa, que coquetea con el correísmo, pues le aplique unos latigazos y agua fría y aquí nos olvidamos del saqueo del país, doctor. Precisamente eso, porque yo estoy seguro que muchos de ellos van a preferir una buena ortigada, un baño de agua fría y quedar nuevamente en libertad para seguir haciendo de las suyas. Esto es gravísimo y se tiene que analizar a profundidad. Los ecuatorianos tienen que saber que nos quieren meter un par de golazos para que al final queden en la impunidad muchos delincuentes que hoy por hoy tienen que someterse a la justicia ordinaria, pero que si esto se aprueba, muchos de ellos, muchos avivatos, van a preferir los ortigazos, los latigazos, un buen baño de agua fría y podrían quedar en libertad. Esto es gravísimo y hay que hacer un análisis a profundidad. Esperemos que los asambleístas hayan leído a conciencia este proyecto de ley, este proyecto de reformas de ley, que son varias, y que al final no den su voto por estas. Hoy se habla de votar por bloques o votar indistintamente. Ojalá no metan en los bloques, en los diferentes bloques, cosas tan polémicas como estas. Todas estas cosas polémicas deberían estar en un solo bloque para que los asambleístas tengan la libertad de votar a favor de los cambios que son positivos para nuestra legislación, para la seguridad de todos los ecuatorianos, y dejen de lado este tipo de vivezas o zapadas, como les llamo yo, que al final terminan afectando la seguridad misma del Estado y dejando en la impunidad a muchos delincuentes. Eso quiere decir que podrían estar los revolucionarios haciendo cola en los exteriores del edificio de la CONAIE, ya en la capital de la República, si en caso se aprueba estas reformas al COIP, porque ellos son los primeros interesados. Y claro está, como está en este momento Pachacutic y la CONAIE, no les han de bañar ni con agua fría, sino les han de poner agua caliente y no les han de dar ortigazos, sino con ramitas nomás de hojas de alchira para que no se lastimen aquellos revolucionarios, doctor. Recordemos, segundo, que en el caso del ex asambleísta Peter Calo, sentenciado por violación, ustedes recordarán, en la asamblea anterior, el señor Issa, que no me extrañó para nada, pero el señor Issa, una persona que siempre está para defender a los delincuentes y el terrorismo,
salió en defensa del ex asambleísta Peter Callo, indicando de que no había pruebas, de que habían mantenido una relación amorosa y que por eso no era violación. Entonces, ¿qué nos dice esta norma en este momento? De que pueden aparecer nuevos Peter Callo, porque ahora Peter Callo por la justicia ordinaria fue juzgado y sentenciado, pero aparecerán nuevos Peter Callo que digan que en sus comunidades maltratar a una mujer o violarla no es un delito porque es parte de una relación amorosa y queden en absoluta libertad, porque adicional a que podrían recibir un castigo solamente de un baño frío o un ortigazo, adicional a eso también les dicen a los jueces, juezas y fiscales y a todos los servidores de la función judicial que en el proceso de investigación tienen que tomar en cuenta la interculturalidad, es decir, las costumbres que ellos podrían decir que tienen el momento de ser juzgados. Y esto podría, de alguna manera, afectar el juzgamiento y muchas personas quedarían en absoluta libertad e impunidad. Esto es sumamente grave, esto tiene que analizarse a fondo y saber al final quién lo puso ahí. Yo creo que a los ecuatorianos nos gustaría saber a qué genio iluminado se le ocurrió poner este tipo de artículos en los cambios que están dentro del Código Orgánico Integral Penal que van a ser tratados en estos días en la Asamblea Nacional. Tenemos que saber, el Ecuador necesita saber cuál fue el genio iluminado que puso esto y que primero, aparte de tener un desconocimiento absoluto del derecho, lo que nos deja a la vista es que existe una sapería, un complot, un pacto entre ciertas fuerzas políticas para dejar en la impunidad a muchos delincuentes. Ahora, ¿cómo quedaría este tema en caso de que llegase a pasar esta aberración jurídica? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se aplicaría? Porque usted sabe cómo están en este momento las cárceles, una situación bastante complicada que vive el sistema penitenciario. Todos buscarían por ahí alguna comunidad en donde se aplique la justicia indígena. Quizás los más beneficiados son los politiqueros, ¿no, doctor? Claro, esto no sería retroactivo. Las leyes o se aplicarían desde el momento que están en el registro oficial. Sin embargo, deja la puerta abierta para que delincuentes que todavía no hayan sido juzgados puedan seguir cometiendo sus actos delictivos y que al final puedan aplicar este tipo de norma para quedar en la impunidad y no recibir el castigo que se merecen. Así que hay que estar muy pendientes. Doctor, pero esta herramienta quizás podría ser más utilizado por los politiqueros, porque quienes administran en la cosa pública, los recursos públicos van a decir, muy bien, doy a esta comunidad por ahí unas cuantas calles asfaltadas y ya, con esto me han de castigar suavecito, nada más, y ya no me someto a la justicia ordinaria. Una herramienta acomodada a los delincuentes de cuello blanco, a los delincuentes de cuello almidonado, doctor. Totalmente acomodada, y eso es lo grave, por eso tenemos que estar muy pendientes, porque de llegar a pasar este tema, tenemos que los ecuatorianos levantar la voz, porque claro, como se está reformando ahora el Código Integral Penal, se lo puede volver a reformar, no podemos permitir que este tipo de aberración jurídica simplemente se aplique porque los avivatos van a utilizar y meterle mano a la justicia para quedar en libertad. Ya sabemos que por ahí los jefes de la delincuencia organizada, los políticos que son los brazos en la política de nuestro país de estos grupos del narcotráfico, de la delincuencia organizada, o simplemente de aquellos grupos políticos que se han beneficiado con dineros de todos los ecuatorianos, van a querer acogerse a la justicia indígena para dejar de lado su verdadera responsabilidad. Así que tenemos que estar muy pendientes, tenemos que ver cómo en la Asamblea Nacional van a separar los artículos que tienen que ser tratados y de esa manera ver en qué bloque se van a votar, o si van a ser independientes cada una de las reformas que se van a votar, que bueno, sería una votación bastante larga, pero siendo coherentes, y esperemos que el presidente de la Asamblea y el presidente de la comisión que nos quiso pasar esto por las galletas, tengan algo de coherencia política y al final terminen poniendo por bloques todos estos temas que han sido conflictivos dentro de los cambios que pretenden en el Código Integral Penal y los que sí le convienen al país en otro bloque para que sean votados indistintamente y evitar que este tipo de cosas pasen, porque a mí no se me cruza por la cabeza, más allá de los políticos que puedan estar inmiscuidos con este tipo de grupos, que puedan votar a favor de esto, porque aquel
político que vota a favor de esto, aquel asambleísta que vota a favor de esto, tiene que ser expuesto con nombre y apellido ante los ojos de los ecuatorianos para que sepan que los políticos que están en la Asamblea Nacional, algunos están trabajando por el país y otros están trabajando por sus bolsillos y por el beneficio de sus amigos. Me he quedado, doctor, escuchándole muy atentamente a lo que usted se refiere con respecto a esta reforma, y es una de las que plantea justamente la Asamblea Nacional. Es una barbaridad, pues no se puede entender qué tipo de asesores tienen los señores asambleístas en el Palacio Legislativo. Pero otra que me llama la atención también es el asunto relacionado a los tiempos. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, cuando acudió a la comisión, a la Asamblea Nacional y se reunió en esta comisión, les pedía que el tiempo de las investigaciones no sea tan corto, no sea de 3 meses, no sea de 30 días tampoco, porque la investigación, quienes hemos generado investigación, y yo particularmente he generado algunos casos de investigación, no es de que la información la encuentra usted a la vuelta de la esquina. Una investigación periodística, en este caso, se demora cerca de unas 2 semanas, pero pisándole el acelerador con bastante entusiasmo. No se diga las investigaciones de casos criminales, en donde sí se debe esperar un tiempo prudente, unos 6 meses por lo menos, para tener algún tipo de resultados en materia de la investigación, porque si no, esto va a caer únicamente en que me dijeron esto, en juicios de valor, en que yo quiero sacar prueba en base a lo que me dicen otras personas. Primeramente, la línea de la investigación nace de un indicio, y este indicio debe de ser corroborado, verificado, contrastado, para al final sacar ya el producto del tema de la investigación. Pero al poner un plazo de 10 días a la investigación, que la fiscal dijo que se extienda hasta 1 año en estos procesos, pues ¿a quién termina beneficiando cuando no se hace caso a quien necesite y les pide un tiempo más extenso, y en vez de aquello le ponen de 1 año a apenas unos 10 días? Es que, segundo, no podemos ser tan inocentes. ¿Por qué hacen esto? Y es precisamente para evitar que exista un nuevo caso como el caso Metástasis, el caso Encuentro, el caso de la mafia albanesa, el caso de este señor Norero. Es para evitar precisamente eso, porque como le están poniendo un plazo tan corto, la fiscalía, los fiscales, no van a poder hacer la investigación precisamente con los cuerpos de inteligencia, porque es tan corto el plazo que si no presentan en 10 días pruebas que se puedan vincular al caso, simplemente están obligados a archivar. Eso es lo que pretenden, obligarle a la fiscalía a archivar la investigación, olvidándose que la Constitución, la que ellos mismos construyeron entre gallos de medianoche, es que la Constitución que ellos también nos pasaron por la galleta a los ecuatorianos prohíbe que eso suceda, porque le ponen la fiscalía como la titular de la acción penal. Cuando la fiscalía tiene la titularidad de la acción penal, no existe pues la obligación de archivar el caso mientras está en investigación, pero lo que pretenden acá es que si en 10 días no se presenta eso, tienen la obligación de cerrar el caso, y si no se lo hace, el acusado o el investigado, a petición a través de sus abogados, podrá solicitar el inmediato archivo del caso, es decir, el inmediato archivo de la investigación, dejando en la impunidad a muchos delincuentes, narcotraficantes, crimen organizado y políticos que están vinculados a estos grupos hoy llamados terroristas. Bastante complicado. Y sigamos un poquito avanzando con el tema de las reformas en honor al tiempo. Y es que aquí también se plantea el asunto de la revisión de las sentencias del 658 reformal y el 584 del Código Orgánico Integral Penal. La fiscal general del Estado sacó este comunicado. Vamos a analizar el tema de las el tema no del archivo, sino más bien el tema relacionado a la reserva de la investigación. Usted fue parte de la asamblea anterior y mire quién le pedía información a la fiscal general del Estado. Le pedía información el ex Latin Kings, o el Latin King todavía, que era parte de la comisión, que era parte de la comisión legislativa, que era parte del CAL, perdón. El Latin King, parte del CAL, le pedía de oficio y de manera urgente a la fiscal general si su pana Leandro Norero o Javier Jordán
estaban siendo investigados por la Fiscalía General del Estado. La fiscal se negó a contestarle aquello con documentos, le dijo que no puede acceder, y hoy en día, en base a esa dificultad que se le presentó a Latin King, que pedía la información al fiscal, nos madrugan con esta reforma al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué están exigiendo esta reforma? Y esto es posible que se pida de entes políticos que se reforme este artículo cuando termina beneficiando a grupos criminales, doctor. Es que aquí está clarísimo el tema. Lo que estamos hablando es quitarle la reserva de la investigación a la Fiscalía Nacional para que otras entidades puedan tener acceso a esa información. Por un lado, por ejemplo, hablan de la denuncia con reserva de identidad, que esa es una de las reformas dentro de este paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero luego se limpian con esa misma reforma que ellos están pidiendo, porque dicen la denuncia con reserva de identidad. ¿Qué quiere decir? Que si alguien denuncia un caso de tráfico ilícito de sustancias o de sicariato o de tráfico de personas o de femicidio o de cualquiera de este tipo de delitos graves, va a contar con un código para que no sepan el nombre de la persona que denunció. Claro, pero la Fiscalía va a tener esto bajo reserva, va a saber el nombre de la persona que denunció porque es parte del proceso, es parte procesal. Y ellos están pidiendo que se les revele a ciertos organismos como la Asamblea Nacional, la Defensoría Pública y la misma persona investigada, porque eso es lo que dice. Es gravísimo porque dice que la información reservada puede ser solicitada por la misma persona investigada. ¿Qué quiere decir esto? Que un nuevo honorero que esté siendo investigado por narcotráfico puede pedirle a través de su abogado a la Fiscalía que le digan todos los detalles de la investigación que están llevando a cabo. O los asambleístas puedan solicitar que se les dé toda la investigación que es reservada. Ya nos pasó, ya tenemos claro que los campaneros también están en la política. El expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, 2 veces fungió como campanero, tanto en el caso Metástasis como en el de la mafia albanesa, permitiendo que personas escapen, delincuentes escapen, porque les advirtió antes, les dijo que cuidado, que la Fiscalía va a hacer allanamientos. Claro, no les convenía, porque luego de eso salieron muchos chats a relucir donde están involucrados parte de su organización política y nos damos cuenta hoy que muchos de ellos están involucrados. Esto es súper grave y esto es una de las cosas que deben desecharla. Los asambleístas no pueden votar a favor de que se levante la reserva de la investigación, porque lo que están haciendo es, primero, poner en peligro a quienes puedan denunciar esto, no importa si hoy están pidiendo que sea con la reserva de identidad, porque a la final van a tener ellos la información de quién denunció, y por otro lado, lo que están poniendo en peligro es a quienes lo están investigando. No nos olvidemos que el momento que se revela la información reservada va con todos los detalles. Ponen en peligro a los equipos de inteligencia que puedan estar investigándoles a los narcodelincuentes, a las personas que se nutren con todas estas actividades ilícitas, a los grupos terroristas o a los mismos políticos que están ligados a ellos, los ponen en peligro y por otro lado botan abajo la investigación, porque el momento que, claro, la partecita de abajo ponen un pequeño párrafo que dice que las personas que revelen la información reservada tienen que atenerse a lo que dice la ley. Ya, perfecto. Podrán ser juzgados, pero ¿usted cree realmente, segundo, que esto se va a filtrar a voces o en alguna rueda de prensa y lo van a decir abiertamente? No, no lo van a hacer. Quienes filtren la información lo van a hacer a través precisamente de los canales ilícitos para que terminen sus amigos, sus defendidos, estos delincuentes, teniendo la información reservada y puedan escapar con tiempo o puedan evitar ir a la cárcel o seguir siendo investigados. Doctor, ¿no cree que este pedido a la reforma al Código Orgánico Integral Penal viene quizás siendo una exigencia de los grupos criminales? ¿Y por qué le señalo Totalmente aquello, doctor? Porque mire, no es curioso, y usted pone en contexto el tema de la investigación que hace referencia a quienes investigan. Cuando se captura la Policía Nacional, hemos estado en esas líneas en la Policía Nacional y hemos trabajado en ese sector. Cuando se investiga a grupos criminales, el abogado que defiende a estos grupos criminales dice claramente:
pues préstenme el parte para ver quiénes son los que actuaron en este procedimiento policial. Y claro, en el parte, usted sabe, la responsabilidad recae en quienes han conformado parte del operativo y de todos los miembros de la Policía Nacional quienes están involucrados. Después no es raro que al siguiente día los empiezan a buscar en las diferentes instituciones, unidades, en las diferentes provincias, cuando son equipos especializados que van a aportar únicamente a ese operativo, miembros de la Policía Nacional, y los terminan ubicando, los terminan localizando y dicen, muy bien, si sigues tú en este proceso, si vas a declarar en mi contra, te vamos a matar. Y hoy en día, efectivamente, con esta reserva, que aquí está el Código Orgánico Integral Penal, y en el artículo 584 dice claramente, ¿no? Las actuaciones de la Fiscalía, del Juzgador, del personal del Sistema Especializado Integral de Investigaciones, Medicina Legal, Ciencias Forenses, la Policía Nacional y otras instituciones que intervienen en la investigación previa se mantendrán en reserva, dice con esto. ¿Con qué objetivo se generó este artículo? Para salvaguardar la integridad de las personas que intervienen en un proceso de investigación. Pero al momento de quitar la reserva y como usted mismo lo dice, no lo van a decir en una rueda de prensa, en una conferencia de prensa, ni en un video TikTok, sino a través de sus canales oscuros que tienen estos descarados, pues van a decir, quien te investigó es esta persona, de acuerdo a los documentos, quien firmó el parte es esta persona, y quien te sigue insistiendo en la investigación es esta persona. Entonces, por eso va la pregunta, ¿no cree, puntualmente le digo, no cree que este pedido hacia estos legisladores que han propuesto esta reforma en el COIP viene siendo una exigencia y una demanda soñada de los grupos delincuenciales que hay en el país, doctor? Totalmente, segundo. Mire, hay algo curioso en estas reformas al COIP, donde debían haber topado temas neurálgicos, como por ejemplo, se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, y yo recuerdo que en la asamblea anterior yo fui parte de la Comisión de Seguridad. Fui una de las personas que propuso que se hagan reformas neurálgicas, como por ejemplo el tema de los jueces sin rostro. Pero en este informe solo topan una sola vez el tema de los jueces sin rostro, pero no, ni siquiera para poder analizarlo, sino para decir que es un derecho en materia penal que el procesado conozca al juez que lo juzga. Efectivamente, tal como están las leyes en este momento, es un derecho de un narcotraficante saber qué juez lo está juzgando, ya sea para sobornarlo o para amenazarlo. Por supuesto que sí. A ellos les conviene saber quiénes lo están juzgando o quiénes los están investigando, y eso precisamente quieren hacer con el levantamiento de reserva de investigación. Pero por otro lado, ese tipo de cosas neurálgicas son las que se debieron haber topado en este tipo de reformas, ya que al final lo que queremos nosotros es que los jueces probos hagan su trabajo, que no sean amenazados, que no sean chantajeados, o que su vida o la vida de sus familias no corra peligro. Y claro, solo topan una sola vez, pero topan para poner ahí parte de un discurso o de una sugerencia en este caso el doctor, me parece que es un doctor en materia penal, que fue invitado a la comisión para que les diga que no pueden existir jueces sin rostro, porque los jueces sin rostro no o violentarían el derecho de la persona que está siendo juzgada. En casos como terrorismo, narcotráfico, violaciones, trata de personas, los jueces no deberían tener rostro para que no puedan ser amenazados. Esos cambios son los que necesitan nuestra ley, pero se concentraron en levantar la reserva del caso y en topar un tema gravísimo, que es dar otras facultades para que alguien pueda interponer el tema del recurso de revisión, como para, por ejemplo, volver a topar las sentencias, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa y otros procesados, y al final tratar de quedar libres en la impunidad para volverse a presentar en el 2025, o más allá del tema político, para regresar al país y seguir manejando sus agrupaciones políticas o sus grupos delincuenciales. Ahora, doctor, ¿con esto no cree que se pretende ya legalizar? Porque se vieron afectados, quien se vio más afectado, de hecho, en este asunto relacionado al caso Metástasis, fueron por un lado los campaneros, ¿no? En el operativo, usted lo señalaba, antes del operativo ya lo dijo el prófugo de Bélgica, y ya en el desarrollo del caso Metástasis fueron afectados este miembro de la Revolución Ciudadana, que es el Latin King, Ronnie Aliaga. Como ya se vieron que fueron afectados por ese lado, dicen no,
Ya no vamos a poder soltar la lengua así de manera alegre a través de redes sociales, y los campaneros que hay dentro de la Asamblea Nacional tampoco vamos a poder ya exigir información para difundirla también, para darles por debajo de la mesa a nuestros socios criminales, porque eso es lo que pedía Ronnie Aliaga siendo parte del CAL, no a la fiscal general de la Nación, y eso lo evidencia en los chats que ha publicado la Fiscalía General de la Nación. Ahora, si es que se pasa esta reforma y se considera esta reforma en el Código Orgánico Integral Penal, el 584, ¿no cree que estarían legalizando ya la campanería de estos delincuentes políticos a favor de estos narcotraficantes y criminales del país? Totalmente, segundo, y hay que tomar en cuenta algo. Seamos bien pensados. Digamos que tenemos unos angelitos en la Asamblea Nacional. Seamos bien pensados. Y ellos hacen una solicitud de esta información reservada. Esta información reservada no la va a analizar solamente el asambleísta, porque hay muchos que ni siquiera se dan el tiempo de leer el título de las reformas de la ley, mucho menos de leer todos los artículos. Quienes lo analizan, al final son sus equipos, sus asesores, sus asistentes y las personas que están inmiscuidas dentro de su bancada. Esto quiere decir que el momento que esto se apruebe, que ojalá no llegue a ser así, la información de las investigaciones reservadas va a quedar a vista, paciencia, de toda la Asamblea Nacional, de las personas que trabajan con los asambleístas, y claro, los asambleístas, el momento que se filtre la información, van a escudarse en decir que ellos no fueron, que esto estaba en manos de otras personas, que ellos no fueron, y así simplemente vamos a comenzar a contribuir con la impunidad y vamos a comenzar a darles la información a los delincuentes de primera mano, porque estoy seguro que la delincuencia organizada y el narcotráfico tiene servidores públicos también en la Asamblea Nacional. Lastimosamente no tenemos a ciencia cierta los nombres y apellidos, pero sabemos que el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo tiene sus operadores políticos en todo el Estado Nacional y por supuesto en la Asamblea Nacional también. Así que hay que estar muy atentos a lo que va a suceder en la votación ese día y sacar a la luz, así no pase, que espero que no pasen estas reformas. Adicional a eso, creo que los socialcristianos ya se disculparon por haber votado a favor en la comisión. Me parece que los otros bloques hicieron un análisis. El único bloque que hizo una alerta real de lo que estaba pasando fue el bloque de Construye, a quien definitivamente hay que felicitarles, porque nos damos cuenta que ellos sí cumplieron su tarea y leyeron al final el informe, pero los otros bloques, si nadie se daba cuenta, estaban calladitos, mutis, no decían absolutamente nada. Así que hay que estar muy atentos. Eventualmente, cuando esto no pase, porque estoy seguro hoy que están al descubierto que los asambleístas, o la mayoría de ellos, no se van a arriesgar a votar a favor de esto, pero tenemos que poner en alerta pública, publicando los nombres y apellidos de quienes sí votaron a favor, para que sepan los ecuatorianos a quienes les conviene, porque no están contentos solamente con estos golazos que nos quieren meter, el tema de no poder juzgarlos doblemente con el tema de la justicia indígena, el tema de la reserva de la investigación, los nuevos artículos que pretenden reformar el recurso de revisión. Adicional a eso, también, por ejemplo, pretenden limitar nuevamente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, porque hay una reforma en un artículo que habla de la extralimitación en la ejecución del acto de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, hoy que estamos en un estado de guerra interno en contra del narcotráfico y de los terroristas en nuestro país, van a tener que cuidarse, porque si alguno de ellos luego los termina acusando de que hubo una extralimitación de la fuerza, hoy con estas reformas se les sube 1/3 de la pena, el incremento de 1/3 de la pena para un policía y un militar que están ejerciendo su función en el acto de servicio. No estamos hablando de un policía o un mal elemento que pueda cometer un crimen, un femicidio, pueda haber asesinado a una persona no estando en servicio. No estamos hablando de un militar que pueda cometer un delito, que estamos hablando de funcionarios públicos que están defendiéndonos, que están jugándose la vida, pero están aquí siendo muy claros en el acto de servicio. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana sale un contingente militar a revisar las armas en la calle y por ahí un delincuente se le ocurre abrir fuego, se le ocurre simplemente negarse y los militares lo someten y lo botan al piso para revisar las armas, este delincuente luego podrá poner una denuncia en contra de los
elementos militares o policiales, y luego de esto ellos podrán ser juzgados y podrán ir a la cárcel con un incremento del tercio de la pena. Esto es gravísimo porque están buscando, aparte de la impunidad, nuevamente frenar el accionar de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que hoy por hoy se están jugando la vida. Nuevamente repito, para que quede claro esto, porque muchos hablan de que no hay que defenderles tanto a los policías ni a los militares. Aquí se está defendiendo a las instituciones. Habrá policías y habrá militares que puedan cometer delitos y tienen que ser juzgados, pero mientras están en la ejecución de sus actos de servicio, es decir, cumpliendo su trabajo, no se les puede pedir a ellos que tengan la mano tibia con este tipo de delincuentes. Así es, y ya han saltado hablando de este tema. Mire lo que pasó con el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Allen Berbera. Entiendo así, de que decía de que los presos, las personas privadas de libertad están siendo maltratadas en los centros carcelarios. A lo mejor van a ponerle directamente una queja que hay. Ahora, finalmente el 658, eso es lo que le da la cerecita al pastel a estas reformas. Termina beneficiando al prófugo de la justicia y a aquellos delincuentes que están en las embajadas escondidas y otros están en calidad de asilo en los países prósperos que sigue la línea revolucionaria. En honor al tiempo, doctor, una respuesta corta, por favor. Pero por supuesto, el recurso ordinario de doble conforme que existe ya en nuestra ley, lo que permite es que se revise nuevamente las sentencias, pero lo que pretenden ellos con estas reformas es que el recurso de revisión sea utilizado cuando venga una relatoría de derechos humanos del exterior, que no tienen ningún tipo de argumento para meterse en nuestra legislación, porque ellos no tienen esas facultades, pero con una relatoría de un cuerpo colegiado de derechos humanos que sea del exterior, ellos podrán solicitar que se revise la causa, y esto sin duda alguna va a beneficiar a delincuentes prófugos en este momento y algunos que están escondidos esperando a ver qué es lo que pasa. Esto también es grave, aunque ellos han salido a decir, porque lo hicieron en rueda de prensa, que no es para beneficiar a su jefe que está en Bélgica, pero todos sabemos que es precisamente para eso. Además, él mismo en un tuit puso que por qué se le está negando esto a él si a Rasquiña ya lo hicieron en su momento. Entonces, claro, vamos dándoles a todos los delincuentes la oportunidad de que puedan salir libres y que queden en la impunidad, porque ya se le dio a uno y hay que darle al otro, ¿no? Aquí hay que decir las cosas claras como son. Perfecto, doctor Jorge Pinto, termino con esto. Se acercan las elecciones, el movimiento Creando Oportunidades, ¿lo va a proponer a Esteban Bernal para que sea el candidato presidencial o no? Cortita la... Segundo, no sabría yo opinar, no tengo la verdad de contacto en este momento con el movimiento Creo. Yo estoy trabajando en la sociedad, con la comunidad y con el movimiento Construye en este momento, así que no podría pronunciar sobre eso. Son cosas que al final tienen que tomar ellos la decisión y bueno, lo que sea mejor para su movimiento. Además de aquello ya fue sancionado por el juicio político, entonces le inhabilitan 2 años, pero él quería ser presidente. Entendería que no podría ser por la censura, pero al final son decisiones que ellos tienen que tomar y ellos sabrán cómo se defienden en ese tema. Doctor Jorge Pinto, le quiero agradecer a usted. Muchas gracias, segundo. Un fuerte abrazo.